Mientras Irán derriba drones, controla el estrecho de Hormuz y desafía a Washington en cada frente posible, hay una carta que Estados Unidos todavía no jugó. Una carta que no necesita flota, no necesita base cercana, no necesita que ningún radar la detecte. Una carta que vuela a 15.000 metros de altitud en silencio absoluto y que puede borrar Fordow del mapa antes de que suene la primera alarma. Se llama B-2 Spirit. Y entender por qué existe, cómo funciona y qué significa para Irán hoy es entender la dimensión más silenciosa y más letal de este conflicto. Soy Álvaro Mendoza de Not Impacto, análisis geopolítico y militar desde fuentes confiables. Suscríbete, activa la campanita y déjame tu análisis en los comentarios. Vamos. Hay algo que me parece fascinante de este avión antes de entrar en los detalles técnicos. Tiene casi 40 años. Fue diseñado para penetrar las defensas soviéticas de la Guerra Fría y hoy, en 2026, sigue siendo el activo más temido del arsenal estadounidense. No porque no haya algo más nuevo, el B-21 Raider ya está en pruebas, sino porque en 40 años nadie ha logrado derribarlo. Ni uno solo. De 19 unidades operativas que existen en el mundo, ninguna ha caído en combate. Eso, en términos militares, es una estadística que habla por sí sola. Pero entender por qué es tan difícil de derribar requiere entender cómo nació. A finales de los 70, Estados Unidos tenía un problema serio con su capacidad de bombardeo nuclear. El B-52, el gran gigante de la Guerra Fría, era un avión que los radares soviéticos detectaban a kilómetros de distancia. Enorme, lento, visible. En un conflicto real contra las defensas antiaéreas soviéticas, habría sido cazado antes de llegar a cualquier objetivo relevante. Washington necesitaba algo completamente diferente. Así nació el programa Advanced Technology Bomber, y fue una competencia brutal entre dos gigantes de la industria aeronáutica, Lockheed Martin y Northrop. Lockheed quería un diseño de placas planas, similar al F-117. Northrop propuso algo que en ese momento sonaba casi imposible: un ala volante pura, sin cola, sin fuselaje tradicional, solo un ala gigante que vuela. La lógica era elegante. La cola de un avión es la superficie que más rebota las ondas de radar. Si eliminas la cola, eliminas la mayor parte de la firma radar. El resultado fue el B-2, un avión con 52 metros de envergadura que aparece en una pantalla de radar como un pájaro pequeño o un insecto. Miren, cuando uno empieza a estudiar los detalles técnicos de este avión, se da cuenta de que cada decisión de diseño fue tomada con una obsesión absoluta por la invisibilidad, y eso lleva a soluciones de ingeniería que son genuinamente extraordinarias. El B-2 no tiene tubos pitot, los instrumentos convencionales que miden la velocidad del aire. Los tubos pitot generan una firma radar. En su lugar, usa sensores de presión inteligentes distribuidos por toda la superficie del fuselaje que calculan la velocidad sin proyecciones externas. ¿Cómo gira sin cola? Usa split flaps y alerones que se abren asimétricamente, como una boca de tiburón generando resistencia en un solo lado. Y si necesita maniobrar con mínima firma radar, usa el diferencial de potencia entre sus 4 motores para rotar sin mover ninguna superficie aerodinámica visible. Todo el avión está controlado por un sistema fly-by-wire que hace miles de microajustes por segundo. Sin ese sistema computarizado, el B-2 sería literalmente incontrolable. Un ala volante de esas dimensiones es inherentemente inestable. La computadora es lo que la convierte en un arma. $2.000 millones por unidad, $150.000 por hora de vuelo. Una misión de 40 horas desde la base Whiteman en Missouri cuesta $6 millones solo en mantenimiento. Es el objeto volador más caro que la humanidad ha construido. Ahora viene la parte que hace que los generales iraníes pierdan el sueño. Irán construyó sus instalaciones nucleares más sensibles bajo tierra precisamente para sobrevivir a ataques aéreos convencionales. Fordow está excavada en la roca de las montañas Zagros. Natanz tiene sus centrifugadoras a decenas de metros de profundidad. Un misil de crucero convencional no llega a esas profundidades. Un F-35 no tiene lo que se necesita para ese trabajo. El B-2 sí. Es el único avión operativo en el mundo capaz de transportar la GB U-57M o P, la Massive Ordnance Penetrator.
una bomba de 14.000 kilogramos diseñada específicamente para atravesar 60 metros de cemento reforzado antes de detonar. Fue desarrollada con Fordow en mente. No es una especulación, es información que está en los registros del Congreso estadounidense. En configuración nuclear, el B-2 llevaría bombas B-61-12, armas de gravedad con capacidad de ajuste de rendimiento que pueden configurarse para minimizar daño colateral o maximizar penetración. El avión vuela a 15.000 metros, libera el arma y desaparece antes de que la explosión ilumine el horizonte, sin que un solo radar iraní haya emitido una alerta de proximidad útil. Eso es lo que Trump tiene sobre la mesa cuando dice que cualquier intento de acceder al uranio enriquecido generará una respuesta inmediata. Pero aquí viene la parte que me parece igual de importante y que los análisis pro-Washington suelen omitir. Irán no ha estado mirando al cielo con los brazos cruzados durante 40 años. Ha invertido décadas en intentar resolver exactamente este problema y ha desarrollado enfoques que merecen ser tomados en serio. Los sistemas de radar iraníes, incluyendo versiones del S-300 y el Bavar 373 de fabricación nacional, operan en múltiples frecuencias. La lógica es que el B-2 está optimizado para ser invisible en determinadas bandas de frecuencia. Si detectas con frecuencias suficientemente diversas, aumentas la probabilidad de encontrar una ventana en la que la firma del B-2 se hace visible, y esa ventana existe. Cuando el B-2 abre la bodega de bombas para liberar su carga, su firma radar aumenta durante varios segundos, solo varios segundos. Pero en ese lapso, un sistema de defensa antiaérea bien posicionado y con los radares correctos tiene una oportunidad real. ¿Es suficiente para derribar al B-2 consistentemente? Probablemente no. Pero el hecho de que esa ventana exista es exactamente por qué Washington no considera el B-2 una solución de cero riesgo contra Irán. Es por eso que el Pentágono admite tener miedo a que un error de ruta o una filtración de inteligencia revele la posición del avión antes de que complete su misión. Hay un elemento de esta historia que casi nunca aparece en los análisis técnicos y que a mí me parece uno de los más reveladores sobre la naturaleza real de este conflicto. La simple mención del despliegue de un B-2 en la isla Diego García, la base más estratégicamente posicionada para operaciones en el teatro iraní, tiene efectos políticos y diplomáticos inmediatos. No hace falta que el avión vuele, no hace falta que haga nada. El solo hecho de que esté posicionado dentro del radio de acción opera como disuasión activa. Cuando Trump ordenó en agosto de 2025 que un B-2 sobrevolara Alaska en dirección a territorio ruso, el mensaje no era operacional, era político. Podemos tocarte y no nos verás venir. Contra Irán, ese mismo mensaje está siendo enviado de manera continua y silenciosa, y Irán lo entiende perfectamente. Por eso el Bavar 373 es un proyecto de orgullo nacional. Por eso los sistemas de guerra electrónica que la CGRI desplegó durante la tregua son una prioridad estratégica. Irán está gastando recursos enormes no en igualar la tecnología furtiva del B-2, lo cual es imposible en el corto plazo, sino en encontrar la grieta específica que haría que un ataque con B-2 no fuera la operación limpia y unilateral que Washington planea. Y esa grieta existe en un lugar inesperado, no en los radares, sino en el hangar. El mantenimiento del B-2 es una de las operaciones logísticas más complejas y delicadas del arsenal estadounidense. La pintura absorbente de radar que cubre toda la superficie del avión es extremadamente sensible a la temperatura y la humedad. Si esa pintura se agrieta, la firma radar del B-2 aumenta de manera significativa. El avión necesita hangares con condiciones ambientales controladas de manera precisa. No puede quedar expuesto a la intemperie por periodos prolongados sin degradar su capacidad furtiva. Eso significa que desplegar B-2 a bases avanzadas en zonas climáticamente adversas es un desafío logístico que limita la flexibilidad operacional del avión de maneras que los cazas convencionales no tienen. Es una vulnerabilidad real aunque indirecta, y es el tipo de información que Irán, con 40 años de inteligencia sobre las capacidades estadounidenses, tiene perfectamente mapeada. ¿Dónde deja todo esto el análisis del conflicto actual? El B-2 es la razón más concreta por la que este conflicto, con toda su escalada de drones derribados, misiles lanzados y aeropuertos atacados, todavía no cruzó el umbral de la guerra total, porque ambos lados saben que si Estados Unidos decide usar el B-2 contra las instalaciones nucleares iraníes, Irán no tiene una respuesta defensiva garantizada.
Y porque Irán sabe que cualquier acción que justifique políticamente ese uso pone sobre la mesa una dimensión del conflicto que nadie puede controlar completamente una vez que comienza. Esa conciencia mutua es la que mantiene el conflicto dentro de un rango de escalada que, aunque peligroso, todavía tiene límites reconocibles. El B-2 no es solo un avión, es el argumento más poderoso en favor de que ninguna de las dos partes cruce ciertas líneas. Y en un conflicto donde las líneas se están borrando cada semana, ese argumento sigue siendo el más pesado sobre la mesa. Por eso Irán mira al cielo, porque el fantasma que más teme no hace ruido, no emite señal y cuando aparece en el radar ya es demasiado tarde. Soy Álvaro Mendoza, esto es Not Impacto, deja tu análisis en los comentarios, quiero leer qué piensas tú sobre esto, nos vemos en la próxima.